Buenas noches. Buenas noches con todos. Ok, creo que ya vamos a empezar. Voy a empezar con una oración poniendo esto en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos ante tu presencia antes que nada dándote gracias por todo este amor, por toda la misericordia, por el regalo precioso de salvación. Gracias te damos por tu Santo Espíritu que está en medio de nosotros. Padre, te rogamos que sea tocándonos la mente y el corazón, tocando nuestro entendimiento, Padre, haciéndonos vasos receptivos de tu palabra viva, Padre bendito Señor, y que esa palabra haga a lo cual tú la enviaste. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta clase pareciese fácil, pero la verdad no está tan fácil, tan digerible a veces. Vamos hoy a hablar un poquito de la salvación y cuál es el objetivo realmente de la salvación. Porque a veces nada más pensábamos, acepta al Señor Jesús y todo va a empezar a pasar bien, pero tiene un objetivo, la cruz. La cruz, de la cruz a la restauración. Hoy vamos a hablar de la cruz a la restauración, que es el objetivo con sustento bíblico, que es el proceso de la transformación espiritual que comienza con la aceptación del sacrificio de Cristo Jesús, que es cuando nosotros hicimos esa oración ante el mundo espiritual con voz audible, declarando el señorío de Cristo Jesús en nuestra vida. Y ahí es donde empieza el camino de la restauración, que es la restauración de la relación de los hombres hacia Dios. Amén. Entonces vamos a empezar. Voy a dar un repaso nada más de lo que es la restauración, ¿ok? Hablábamos de que la restauración es el acto donde te lleva a tu estado original. Ese es el objetivo de Dios, que el hombre recupere lo que había perdido en ese huerto del Edén, llevarnos a ese inicio donde éramos espíritus con una buena relación con Él, ¿ok? Ese es el objetivo de la salvación en la cruz, restaurar el estado espiritual del hombre. Por lo tanto, esto da pie a la palabra cambio, nacimiento nuevo, restauración, hombre nuevo, ¿ok? Como yo les decía en las demás clases, que a veces yo creo que tocó un poquito duro, pero es el inicio de un largo camino. Aceptar a Cristo Jesús es solamente el inicio de lo que Dios tiene que hacer con nosotros para entablar esa relación de nuevo con Él y poder entronarse, enseñorearse y gobernar en nuestra persona. No es nada más hacer la oración y dejarlo fuera, sino permitirle que Él entre y que empiece a reestructurar. Amén. Ese es el primer paso. Yo les puse aquí esta vasijita rota, porque muchas veces esa es la condición donde el Señor nos encuentra. Quebrados, rotos, dañados, lastimados, con una perspectiva falsa de la vida, sin esperanza. Así es como nos encuentra el Señor. Se pudiera decir que nos encuentra como el hombre viejo. Yo te pregunto, ¿tú crees que es así como Dios nos quiere dejar? La respuesta es no. La respuesta es déjame entrar, déjame ayudarte, déjame sanar, déjame restaurar y llevarte a un hombre nuevo, a encontrar esa vasija como estaba al principio, una vasija con la capacidad de ser una vasija receptora del amor y del poder de Dios y del cuidado que Adán tenía en ese huerto y de tener todo el respaldo y el apoyo de Dios. Bueno, Dios, el objetivo con la humanidad es volvernos a llevar a ese estado cuando Él creó al hombre. Amén. Realmente, como les estaba mostrando yo en ese jarrito que se miraba roto, quebrantado, dice la palabra de Dios que Él nos encontró como lo más vil y lo más menospreciado. Mire, podamos entender esto para que podamos entender el amor de Dios hacia la humanidad. En 1 Corintios 1, 25, 29, para los que les gusta estudiar, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. A nosotros, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando el Señor habla aquí de lo más vil, de lo más menospreciado, y que habla de poderosos y de nobles, también se está refiriendo a las creaciones que Él tenía, que son más fuertes, más sabios y más bellos que nosotros. Y el Señor le plació poner en vasijas de barro lo más preciado, lo que los ángeles no pudieron tener, ni ninguna otra creación de Dios pudo tener. Él vino y lo depositó en estas vasijas hechas de polvo, porque ni los ángeles ni ninguna otra creación el Señor le fue y le dio de su Santo Espíritu. Y eso fue para avergonzar a los nobles, a los poderosos, para que nadie se jacte, dice el Señor. Pero yo te pregunto, porque esto va, ahora ustedes me van a preguntar al final, pero yo les pregunto ahorita. ¿Tú crees que Dios escogió lo necio, lo vil, lo débil, lo menospreciado para dejarnos en esa condición? La respuesta es no. La respuesta es no. El Señor dice que nos dio un llamamiento, dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pero el Señor también nos hizo un llamamiento a una vida de santidad, pero con el pleno conocimiento que por nuestro propio esfuerzo eso sería imposible. Y estar nosotros en una vida santa, santidad significa apartados para el Señor, ¿ok? Y estar lo más a su imagen y a su semejanza. El Señor conoce nuestras debilidades. Si hoy nos alcanza el tiempo, con el favor de Dios, vamos a hablar los diferentes tipos de pecados y cómo es que Dios con su Santo Espíritu nos ayuda a resistir. Amén. En Primera de Pedro 1, 13, 21 dice que hay un llamamiento a una vida santa, a esos menospreciados, a esos débiles. A esos el Señor nos está haciendo un llamamiento. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando estaban en ignorancia. ¿Ok? Por eso la importancia de conocer a Dios por medio de su palabra, para salir de toda esa ignorancia. Cuando alguien acepta a Cristo Jesús, el siguiente paso es discipularlo. El siguiente paso es introducirlo a la palabra de Dios. Dice, para que ya no anden en su ignorancia, sino como aquellos que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Pero el Señor nos ha dado al Paracleto, al ayudador, al que nos va a guiar, al que nos va a instruir, al que nos va a revelar y al que nos va a dar las fuerzas para poder resistir el pecado, alimentar el espíritu, vivir más en el modo espiritual que en el modo carnal. El Señor no nos dejó solos con esta encomienda, sino que nos dejó su Santo Espíritu. Amén. Efesios 4, 22, 24 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, hace que hay cambio. No nos va a dejar como nos encontró. Nos va a llevar a nacer de nuevo y a ser criaturas nuevas. Y ese es el trabajo que hay desde la cruz hasta llegar al Padre. ¿Ok? Dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre
que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido criado en la justicia y santidad de la verdad. Hemos sido creados porque Adán dice, acuérdense que dice en Génesis, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces el Señor nos quiere llevar a ese estado de restaurarnos y llevarnos a ese hombre que Él creó a su imagen y a su semejanza. ¿Cuál es el estorbadero? ¿Qué fue lo que separó? ¿Qué fue lo que quebró esa relación con el hombre? El pecado. Amén. Quiero hablarles un poquito del uso correcto de la gracia, porque hay un malentendido en varias doctrinas o enseñanzas que dice gracia sobre gracia. El Señor murió por tus pecados de ayer, de hoy y los que cometas en el futuro. Ya leímos que no. Ya leímos que Dios no nos quiere igual como nos encontró, sino que nos va a llevar a un estado de restauración y que sí se nos fue dado la gracia, pero para que le diéramos el uso correcto. Romanos 6, 12, 15 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, debilidades de la carne, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad, de iniquidad, sino presentar vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. Aquí dice que nos presentemos a Dios como vivos de entre los muertos. Hay gente que estando viva está muerta en vida, mientras no tenga al dador de vida y al que venció la muerte en la cruz del Calvario y nos dio vida eterna, que es Cristo Jesús. Haz de cuenta que nosotros que hay gente que está muerta en vida, en sus delitos y pecados. Así nos encontró, pero no nos va a dejar así. Nos dio su gracia, nos justificó, nos perdonó, pero no para que nos volviéramos a quebrar o ensuciar. Amén. Si tú te lees todo el capítulo 6 de Romanos en su totalidad, enfatiza mucho lo que es la gracia de Dios y que la gracia de Dios no es licencia para pecar deliberadamente, sino que nos libera de su dominio y nos llama a una vida de justicia. Él nos liberó del pecado, no para que te vuelvas tú a encarcelar en el pecado. Y yo te voy a decir, ok, el pecado es una legalidad ante el mundo espiritual. Cuando tú das esa legalidad ante el mundo espiritual, el pecado abre puertas. ¿A quién? Al que vino a matar, robar y destruir. ¿Crees en Cristo Jesús? Eres salvo, como digo yo, salvos, atados en las iglesias, llenos de pecado, encarcelados. ¿Ok? Entonces vamos a entender ahorita un poquito más cuando te hable acerca de los diferentes tipos de pecado. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén. Solo que no uséis la libertad como pretexto para pecar o para la carne. O dicen algunas Biblias, que no uséis la libertad como libertinaje, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice el Señor, oye, te hice libre, pero para que esa libertad le des el uso correcto, para que te desarrolles, para que seas feliz, para que crezcas, para que te quites las ataduras, para que salgas de tus cárceles. Amén. Entonces, estamos hablando de hombres nuevos, estamos hablando de criaturas nuevas, estamos hablando de cambio, estamos hablando de santidad. Amén. Primera de Pedro 2, 15, 16 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ese poder, esa libertad que Dios nos dio, va a haber un cambio en nosotros que va a enmudecer al necio, que va a enmudecer al terco. Por ejemplo, gente dice, yo soy libre porque yo hago lo que yo quiera, a mí nadie me manda, yo me emborracho, yo fornico, yo me voy a las discos, yo soy libre. Pero realmente dice la palabra de Dios que les ofrece libertad, pero que los esclavizan al pecado, y que el pecado trae tristeza, depresión, y le das derecho al que vino a matar, robar y destruir. Entonces, Señor, yo a ti te di una libertad, te liberé de la consecuencia del pecado, que es muerte, que es castigo. Ok, estás libre. Dale el uso correcto para que seas un buen siervo de Dios. Porque el estar libre de pecado te da paz, te da tranquilidad, te muestra otros rumbos, nuevos caminos, te reestructura tus propósitos, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu salud. O sea, es toda esa libertad que el Señor nos dio. Y muchas veces en las iglesias cristianas hay gente que dice, yo soy salva, pero aún siguen cautivos del pecado, con consecuencias, golpeándole en muchas áreas de la vida. Amén. Entonces el Señor, oye, te hice libre. Dale el uso correcto a la libertad. Amén. Hasta ahí que espero en Dios haya quedado claro que la salvación es el inicio del camino a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, es del punto A al punto B, no es quedarte ahí, hice la oración y yo no tengo que hacer más nada. O sea, más nada de quedarme igual como el Señor me encontró, porque el Señor te está haciendo una invitación. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Te está llamando a ser un escogido, te está llamando a ir más allá de lo que tú te puedas imaginar, a mostrarte cosas nuevas, a tener experiencias, a ser parte de su reino, a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser siervo de Dios, a ser hijo de Dios. Entonces, aceptar a Cristo Jesús, tranquilo, que voy a perder, tranquilo, no la vas a perder, pero si tú no te discipulas, si tú no entiendes ¿para qué fue el sacrificio de la cruz? Por ignorar lo que Dios tiene para ti, te vas a perder de muchas bendiciones. De eso sí nos podemos perder. Las bendiciones y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Ok. Somos salvos. Ahora yo les voy a hablar de los diferentes tipos de pecados que habla la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que estábamos hablando que iba a haber el tribunal de Cristo y el trono blanco, el juicio del trono blanco, dos eventos diferentes, y que algunos íbamos a compadecer en el tribunal de Cristo, y eso era para premiar, para compensar, para estar en las bodas del Cordero, para participar con él en su segunda venida, y que los otros se van a quedar esperando a que sus obras sean pesados, a ver si no cometieron alguno de estos pecados y su nombre fue borrado del libro de la vida. Porque sí, algunos alegan que no. Sí, puede ser borrado el nombre del libro de la vida. Pero ahorita que estudiemos los pecados, te vas a dar cuenta que no te lo tienes que tomar tan a pecho, porque tienes que ser bien extremo para perder la libertad. Pecados de muerte. La Biblia habla de pecados de muerte. En 1 de Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, sé que hay pecados que no son de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Entonces el apóstol Pablo aquí está hablando de pecados que no son de muerte y de pecados que son de muerte. Él no especifica realmente cuáles son los pecados de muerte y cuáles no son los de muerte. Él no especifica, pero los teólogos han estudiado y ahorita vamos a ver ese punto de vista de los teólogos, ¿ok? Primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Está recalcando aquí
que podemos cometer injusticia, que tal vez estemos pecando, pero ahorita vamos a entender los diferentes tipos de pecados, ¿ok? Para que no te enredes y tú digas, entonces puedo pecar y no pierdo la salvación. Hay consecuencia. El pecado siempre trae consecuencia porque hay una legalidad. El reino de los cielos, esta palabra que está aquí, que es la Biblia, esta palabra aquí, es la constitución del reino de los cielos y hay leyes. A la hora que tú pecas, tú quebrantas leyes, por lo tanto tienes tu consecuencia, tienes tu ticket, ¿ok? Yo les comentaba que el apóstol Pablo no especificaba realmente cuáles eran los de muerte y cuáles no eran los que no son de muerte, pero hay cierta interpretación por medio de los teólogos y ellos hablan que el pecado de muerte se refiere a un estado de rechazo continuo y deliberado a la fe en Cristo. ¿Verdad que no estamos en esa situación? Si no, no estuviéramos aquí escuchando esta enseñanza. Hay gente que dice no. Lo que pasa es que a veces nosotros vivimos una burbujita y miramos a los de la iglesia, a los de la familia. Pero si realmente tú te metes a sondear cómo está el mundo, hay gente que hace parodias, burlas, chistes. Ahorita se está dando mucho en los conciertos, los artistas que se mofan de Dios, se burlan de Dios, lo rechazan de una forma terrible. O sea, hay satanistas, o sea, hay gente que rechaza y dice, yo no quiero nada que ver con Cristo, ¿ok? Mientras que el pecado que no es de muerte podría referirse a errores, faltas, luchas ocasionales que nosotros podemos estar teniendo. Algunos interpretan el pecado de muerte como un pecado que lleva a la separación eterna de Dios. Ahorita vamos a estudiar lo que es la apostasía, ¿ok? Lo que es la apostasía y lo que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que esos son pecados que definitivamente pierden la salvación. ¿Ok? Primera de Corintios 6, 9, 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Ay, el borracho! Ahí también dice que el que maldice, que los que roban, o sea, que los estafadores, los que tienen relaciones sexuales sin estar casados, los fornicarios, los que tienen idolatría, o sea, en la misma ollita, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Esto no significa que a cualquiera que haya cometido uno de estos pecados se le negara la entrada al reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Esta frase indica que las personas que persisten en estos pecados sin arrepentimiento no serán parte del reino de Dios por su libre albedrío. Yo puse ahí una referencia en Juan 3:19 que dice que los hombres rechazaron la luz y quisieron la cobertura de tinieblas porque sus obras eran malas. Hay hombres que no van a querer dejar, van a decir, no quiero. Con su libre albedrío, ellos deliberadamente van a decidir vivir sin Dios. Van a decidir amar más el pecado, abrazarlo, consentirlo. Y le van a dar, dice que van a amar más las tinieblas que la luz. Lo que diferencia la vida de un cristiano a de una persona que no es cristiano o que no quiere ser cristiano es la lucha contra el pecado y la capacidad de vencerlo. Tú podrás, en la iglesia, por supuesto que hay gente que tiene idolatría, fornicación, que son afeminados, borrachos. La diferencia es que ellos están luchando con esa debilidad. Todos tenemos diferentes debilidades. No todos. A mí si me pones aquí un tequila, yo no tengo ningún problema. Yo lo hago a un lado. No tengo. Si me pones, ¿qué te diré? Lo que me pongas, que no sea mi debilidad, yo no tengo ningún problema. Todas las personas tienen sus luchas internas y sus debilidades. Lo que te va a diferenciar y lo que el Señor escudriña y ve la intención de tu corazón
Es si tú estás peleando y te estás resistiendo para vencerlo. O dices, no me importa, yo no lo quiero dejar, es mi decisión. Y como dice Juan 3:19, tú optas por la cobertura de tinieblas y no por la de la luz. ¿Ok? Un verdadero cristiano siempre se arrepiente, siempre volverá a Dios y siempre va a reanudar la lucha contra el pecado. Puede ser que caigas, que te vayas de bruces, que te resbalaste, pero el Espíritu Santo dice que te va a redarguir. Tú puedes ignorar al Espíritu Santo y decir, ay, ya me harté, no, yo quiero, yo le sigo. Ya bien vendido, ¿verdad? O puedes estar dentro del mismo pecado y te puede estar redarguyendo. Y yo les ponía un ejemplo, por ahí puse un ejemplo, porque no, sí, se van a ir al infierno. Paso número 1. El único que lo va a decidir va a ser Cristo Jesús cuando abra los libros. Nosotros no sabemos quién se va a ir y quién no. Yo les preguntaba, ¿qué tal si una persona que está atada, encarcelada en la adicción, esa que se inyectan, ¿verdad? Pero él por sí solo está peleando, no puede, tiene una adicción terrible, tremenda. Se está inyectando. En eso, él se está inyectando, pero está diciendo, Señor, ¿cómo es posible? No puedo dejar, y ahí se muere. Se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea. ¿Qué diferencia habría en él que dijera, le voy a poner el ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz. Uno, que le dice, cállate, hey, tú y yo sí merecemos estar aquí en la cruz. Yo reconozco que me equivoqué, pero este nada tiene que ver. Uno se estaba burlando del Señor y no estaba reconociendo ni estaba arrepentido. El otro estaba como impresionado diciendo, yo pequé, yo merezco, arrepentido. Eso hace la diferencia cuando alguien está en una iglesia luchando con el pecado, y nosotros no deberíamos ser jueces. Nosotros deberíamos estar orando, ayudando, intercediendo. Pero sí, la mayor parte la hace la persona emproblemada en buscar más de Dios para fortalecer el espíritu. Pero hay gente salva pecando, sí. Ahorita si alguien me está criticando, choteando por lo que está pecando, me está criticando. O sea, es bien fácil, el pecar es súper fácil. ¿Ok? Entonces, por eso dice el Señor que nos dejó su Santo Espíritu constantemente para podernos ayudar. La respuesta del cristiano al pecado es rechazarlo, odiarlo, arrepentirse, abandonarlo. Ya me liberó Él. En la cruz pagó por mis pecados, los agarró, los arrojó al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos, y me dejó blanca y ya estoy limpia. Entonces yo tengo que rechazar de donde el Señor me sacó. Yo no quiero llegar a ese vil y menospreciado. Yo quiero ser lo que Él quiera que yo sea, ir a donde Él me quiere llevar. Esa sería la respuesta, ¿amén? Seguimos luchando con el pecado, pero por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. La clase pasada yo comentaba, ¿no? La carne siempre va a querer lo contrario. El ayudador es el Espíritu Santo. Empieza a clamar ahí de donde estás, ahí en el pleno pecado. Empieza a decir, Señor, ayúdame, sácame de esto, dame la fuerza, ayúdame, dame la convicción, Señor, ayúdame. Eso hace la bendita diferencia. Amén. Porque dice que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Somos capaces de resistir y vencer el pecado. Dice la palabra de Dios que Dios nunca te va a tentar. Para empezar, dice que Dios no te tienta, sino que te tienta es Satanás. Pero que el Señor no va a permitir que tú seas tentado por el enemigo más allá de lo que tú puedas resistir. Quiere decir que si tú estás en pecado de adulterio, de drogas, de chisme, de murmuración, nunca el Señor va a permitir que ese pecado sea más fuerte y más poderoso de lo que Él ha puesto en ti. Dice, Señor, no te voy a poner algo más grande que tú no puedas rechazar. Pelea. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Conclusión, la diferencia es el que pelea por alejarse del pecado y el otro que dice, no, yo lo quiero, así déjenme en paz. ¿Ok?
Y dice que aquí una característica del verdadero cristiano: entre más tú conoces del Señor, entre más le buscas, entre más oras, entre más lees, el pecado va decreciendo en tu vida. Cada vez vas a estar más fuerte en el espíritu y te va a ser cada vez más fácil poder resistir al pecado. Es una decisión tremenda, porque gente que está llena de pecado, yo les comento cuando estamos evangelizando, si tú vas a evangelizar, ejemplo, a una dama que esté bien atendida, que la tienen bien, con dinero, pero pues de una forma incorrecta, en su plenitud, casa, carros nuevos y todo, feliz, tú vas y le hablas del evangelio y te va a decir no, y va a rechazar. Muchas veces va a decir no. Los seres humanos estamos más abiertos a escuchar y acercarnos a Dios cuando tenemos un broncón, muchas veces. Cuando ya tocamos fondo, cuando estamos en un hospital, en un funeral, en una cárcel, cuando ya perdimos la familia, cuando la salud se nos está yendo, entonces se nos quita un poquito los necios y nos abrimos para ser receptores de la palabra. Entonces, buscar de Dios, realmente alguien que dice: yo quiero que mi vida sea transformada, alineada, restaurada, voy a tratar de someter mi carne y voy a buscar del Señor. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces aquí está la respuesta: someternos más a Dios, resistir al pecado. Oye, si tú tienes cierto pecado, si tú tienes cierta debilidad, si tú consumes drogas y tú sabes que en la tiendita de la esquina la vas a conseguir fácil, rodea la manzana, pero no pases por enfrente de esa tiendita. Si tú sabes que tienes amigos que son promiscuos, infieles a sus esposas, tú tienes esa debilidad, corta esas amistades hasta que tú te fortalezcas. No, es que yo lo voy a ir a evangelizar. Un caído no puede levantar otro caído. Primero tienes que fortalecerte para poder levantar a alguien. En pocas palabras, muchas veces nos autoengañamos. Sacamos la cascarita de plátano y la ponemos en el piso para resbalarnos. Pero eso es un pecado intencional. Tú sabes que es tu debilidad. No te acerques. No te acerques. Mi debilidad, que estoy peleando ahí que con la comida. Yo no voy a comprar pan, sabritas, un montón de cosas y las voy a tener en mi cocina. Si yo sé que no. Yo sé que si yo las compro y las pongo ahí, me las voy a comer. Por darte un ejemplo, pues. Si tú eres alcohólico, ¿por qué? No, que la botellita del recuerdo, tírala. Si tú sabes que tienes debilidad con las mujeres, oye, métete en un monasterio a ver qué haces. No te vayas a lugares donde sabes que ahí va a estar la tentación. Es que ahí es donde sometemos la carne y le pedimos ayuda al Espíritu Santo. Pero muchas veces religiosa e hipócritamente queremos y le pedimos que Dios haga todo por nosotros, cuando Dios nos dio dominio propio y libre albedrío. Y dice el Señor: pídeme la ayuda, yo te la voy a dar. Hasta ahí vamos bien con lo que es el pecado, porque el Señor no nos quiere dejar como nos encontró, nos quiere restaurar. Dice que a pesar de la gravedad de este pecado, la Biblia enseña que la gracia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten y creen en Cristo Jesús. Pecado deliberado, lo que estaba hablando un poquito yo ahorita. El pecado deliberado, advertencia a los que continúan pecando. Porque aquí ya vienen versículos muchísimos más fuertes, la verdad. Pecar deliberadamente se refiere a cometer un pecado a propósito, con plena conciencia de que es malo y sin intención de arrepentirse. Por ejemplo, tú sabes que tener dos mujeres vas a provocar dolor, problemas, tú mismo o tú misma, porque hay mujeres que también lo hacen, se dañan. Tú sabes, pero no tienen la intención de arrepentirse o de soltar o de dejar pecados. Estoy dando muchos ejemplos, Yo ni sé quién está escuchando ahorita, pero estoy dando muchos ejemplos.
Entonces, sin intención de arrepentirse, no quiero soltar el pecado, no quiero. Ese es el pecado deliberado, ¿verdad? Esencialmente es elegir conscientemente desobedecer a Dios o una norma moral de Dios, sabiendo que está mal y sin arrepentirte. Yo sé que está mal, pero pues es mi gusto, es mi decisión, es mi consecuencia. Eso dicen, así contestan muchos, pero no saben a lo que te puede llevar un pecado deliberado. Y luego dicen, es que Diosito sabe, Diosito me conoce. Padre de gloria, sí, falta que tú conozcas a Dios para que te salgas de esa prisión, para que te salgas de esa cárcel. Aquí no se trata de que Dios se reconcilie con el hombre, porque Dios ya se reconcilió con el hombre en la cruz. Se trata de que el hombre venga a hacer esa reconciliación con Dios y quitar el estorbadero del medio, que es el pecado. ¿Ven? Seguimos. Hebreos 10, 26, 31, porque si continuamos pecando deliberadamente, esto está escrito en tu palabra, hable la Biblia, léelo. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, el evangelio, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Ahí están cuando se abren los libros. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Está hablando que en el Antiguo Testamento la forma de levantar juicio no había celulares que te grababan, mira, sí, tú aquí hiciste. No. Si alguien cometía un pecado o mataba o robaba o violaba, lo que tú quieras, traían a 2 o 3 testigos, y si los 3 testigos decían sí, lo hizo, caminaba. O sea, dice el Señor, pero sigo leyendo, dice, ¿cuán mayor castigo piensas que merecerá el que oye abajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Dice el Señor, o sea que estás pisando mi regalo, estás pisoteando la sangre de mi Hijo que te limpió, estás rechazando lo que se te está ofreciendo en la cruz del Calvario. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero aquí estamos hablando no de que te caíste, estamos hablando de gente terriblemente perversa que, teniendo ya el conocimiento, hay por ahí un versículo que dice que aún temblando en el Espíritu y conociendo y teniendo experiencias con el Espíritu Santo, dejan todo eso. Mira, gente que antes practicaba la brujería, la hechicería para amarrar hombres, para tenerlos cautivos, llegan al evangelio temporalmente y a la final terminan haciendo cosas, brujerías, otra vez, se volvieron otra vez, como dice aquí la palabra de Dios, se volvió la puerca al lodo. En el contexto, ultrajar, ¿qué significa? Tratar con desprecio, insultar o rechazar. Se refiere a una actitud de arrogancia y falta de aprecio hacia la gracia de Dios, porque aquí dice, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Lo ha rechazado, lo ha insultado, lo ha menospreciado. No estamos en esa condición nosotros, ¿verdad? No lo estamos, si no, no estuviéramos aquí escuchando la palabra de Dios. Es un pecado que se comete con conciencia y voluntad y puede llevar al pecado de muerte si no se arrepiente. Ya vamos viendo, ya estamos más. Yo creo que con las otras 2 clases, con esta clase nos va a quedar claro, bueno, no estoy en ese nivel, o sí estoy en ese nivel, voy a tener que reaccionar, ¿verdad? El significado teológico del pecado deliberado, dice también llamado pecado voluntario o intencional, se refiere a una acción pecaminosa que se comete con pleno conocimiento y consentimiento. No se trata de un simple error o descuido, sino de una elección consciente de desobedecer a Dios.
como dice la práctica, la praxis. Está hablando, dice que el Señor castigará la maldad de los hijos, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera generación de los que me aborrecen. Dice la iniquidad. Una iniquidad es un pecado que tú lo tienes como práctica. Oh, es que mi abuelo era bien mujeriego. Mi papá era mujeriego. Ah, pues yo soy mujeriego. Ese es un pecado que ha corrido por generaciones y que es deliberado y que lo tienen como práctica. Sabes que está mal, sabe que hace daño, pero yo decido siendo la casita de ese pecado, ¿no? Como desobedecer a Dios. No pelea, no lucha por zafarse. Estoy hablando de pecados más visibles, ¿no? Que el alcohol, que las drogas, que el adulterio, que ya saben el otro que no puedo mencionar aquí en redes sociales. Confusión de mente. Y deciden no, pero creo en Dios. Es que decir yo creo en Dios es acercarte a Él para conocerlo. No podemos decir que tú crees en algo si no lo conoces. No lo pudieras decir. O sea, tenemos que acercarnos a Él y conocerlo, conocer su voluntad, conocer su propósito, conocer lo que le agrada, lo que no le desagrada, para decir yo creo en Él. Yo le creo, yo te creo, Señor. Cuando tú me dices que no me dejarás solo y que estarás conmigo hasta el fin del mundo, yo te creo, porque yo he leído tu fidelidad y tu amor aquí en la palabra. Yo te creo, pero por Dios. Mucha gente nunca se ha acercado realmente a Dios, lo tiene como una forma cultural o una tradición de familia que te inculcan y dicen, creen en Jesús, creen en Dios, pero realmente no lo conoces. No puedes decir yo creo en algo que tú no conoces. Entonces es como un evangelio a medias que se dice de labios, pero no se entrona en el corazón. Porque si tú permitieras que el Señor fuera tu Señor y entrara en tu corazón, no te dejara en la condición como te encontró, encarcelado con maldiciones ancestrales, con prácticas de pecado ancestral. Entonces, por sus frutos os conocerás. Lo declaro, pero lo dejo entrar y que me gobierne y que empiece a limpiar toda práctica de pecado que me hace daño. Amén. Consecuencias espirituales del pecado deliberado. El pecado deliberado tiene como consecuencias espirituales alejamiento de Dios, la pérdida de la paz interior, la posibilidad de consecuencias más graves que es perder la vida eterna. ¿Por qué? Juan 3:19 dice, amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Amaron más el pecado. Posible pérdida de la salvación. En algunos contextos teológicos se considera que el pecado deliberado, especialmente cuando se refiere a la apostasía, rechazo completo de la fe, puede llevar a la pérdida de la salvación. Hay una predicción en los últimos tiempos de la apostasía. Primera de Timoteo 4:1-3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Va a haber iglesias, no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de muchas, que van a apapachar el pecado, que no te van a hablar de un arrepentimiento, te van a hablar de abundancia, te van a hablar de psicología, te van a hablar lo que tú quieres oír, te van a hablar que eres poderoso. Habla de las falsas profecías en los últimos tiempos. Son gente que tiene cauterizada la conciencia, porque el mandato para esta dispensación es ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Perdona a tu hermano, porque si no perdonas, nuestro Padre que está en los cielos tampoco te perdonará. Es una lucha garrafal, tremenda, espiritual, del bien contra el mal, de poder contra poder, porque la palabra es poder de lo que se está expandiendo en las iglesias. Entonces, Dios nos está llamando a santidad, a arrepentimiento y a perdón.
Si te están diciendo lo contrario, huye. Segunda de Pedro 2, 20, 22 dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿cómo escaparon de la contaminación que traíamos? ¿Cómo dice aquí? Por medio del conocimiento del Señor Jesús, conociéndolo a Él. Enredándose otra vez en ellas, dice, son vencidos. Tenemos que pelear constantemente con esta porque estamos en este estuche y dice, enredándose otra vez con ellas, son vencidos. Hay un pleito entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, hasta que Cristo venga. No podemos bajar la guardia. Su postrero estado viene a ser peor que el primero. ¿Tú no has escuchado por ahí que levantar a un cristiano caído vas a ser altamente recompensado si haces volver a uno que se fue, ¿verdad? Pero es más difícil convencer a alguien que no, yo traté, yo estuve, pero nunca conoció al Señor. Qué difícil es hacerlo, que Él vuelva a creer. Y dice que su estado es peor, se desata. Y empieza a hacer todo, pero dimensionado. Peca más deliberadamente. Y empieza a entrar una apostasía inconsciente en la persona. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Está fuerte, ¿verdad? Pero lo dice Dios. Se volvieron para atrás, retrocedieron. Yo soy el camino, dice Cristo Jesús. Se regresaron del camino, se hicieron para atrás, volvieron otra vez para atrás. El proverbio 26:11, donde dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Dice el Señor, yo estoy dispuesto a ayudarte en tu debilidad, a romper la cadena ancestral de maldición de pecados en tu familia. Yo te voy a dar mi Santo Espíritu, pero dice que tienes que vencer, que tienes que pelear. Con tu pura carne no vas a poder. No, que yo puedo. Sin Dios nada podemos hacer. Para eso nos dejó su Santo Espíritu. Este versículo forma parte de una discusión sobre falsos maestros, la apostasía, y la frase se usa para ilustrar cómo algunas personas, después de conocer la verdad, vuelven a sus viejos caminos y comportamientos pecaminosos, pero corrompidos al cuadrado, hermano. Se destapan, se desbocan. Y así lo dice la palabra de Dios. Son como un cerdo que después de ser lavado vuelve y se revuelca en el barro. Señor, ¿qué más queda hacer por ellos? Si la sangre que lo limpió, la rechazaron y la pisotean por seguir en el pecado. Hasta ahí yo creo que va a haber bastantes preguntas hoy. Si alguien escapa de las contaminaciones del mundo mediante el conocimiento de Jesucristo, pero luego vuelve a caer en ellas y es derrotado, su condición final será peor que cuando empezó. ¿Ven? Esto implica que el conocimiento de Cristo trae consigo una responsabilidad. Entre más tú sabes, más responsabilidad tú tienes. Aunque tú ya tienes una conciencia que te acusa. Gente que no ha escuchado la palabra de Dios sabe que es lo malo, ¿verdad? Y un juicio más severo para aquellos que se apartan de él. Este versículo enfatiza la gravedad de la apostasía, el rechazo deliberado de la fe después de haberla conocido. Conozco gente, hermanos. Conozco gente, más mujeres, que probaron el poder del ocultismo. Entran a una iglesia, pero ¿qué creen? No quieren renunciar al poder de las tinieblas. Les pesa, no quieren soltar ese poder que es Satanás y se medio disfrazan de cristianas un tiempo, pero ratito vuelven otra vez a sus mañas, a fotografías enterradas, a hacer amarres, y otra vez se vuelven, apostatan de la fe. Terrible. Apostatar. Vamos a estudiar bien qué es apostatar. Voy a hablar también lo que es la blasfemia, pero
Creo que lo puse al revés, lo que es la apostasía. Déjame ver, ahorita te digo. No. Bueno, la apostasía es eso, es dejar de creer completamente, volverte para atrás, volver a pisotear. Estamos hablando de pecados ya bien graves, ya deliberados, con una decisión bien segura. Yo decido, pum, y regresas, ¿ok? Apostatas de la fe, dejas de creer en Dios. Y también hablamos de que la blasfemia es un pecado que no se perdonará ni en este ciclo ni en el otro, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor Jesús lo habla en Mateo 12, 22, 37. Dice que entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿qué será aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios, que el Señor lo reprenda, es el Señor de las moscas. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Yo aquí les pudiera dar una prédica. El diablo sabe esto, los cristianos no. Lo primero que hace el diablo es meter división entre el esposo y la esposa para derribar esa casa. Una casa dividida no prospera ni se mantiene de pie, sino la unicidad y el mismo sentir. Pero esa es otra cosa. Dice, y si Satanás echara fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Ridícula la gente que va con los brujos para que le quiten una brujería a una persona. Hello, Satanás no está dividido. Oh, voy con el brujo que le hicieron brujería y voy con el diablo porque el diablo le puso algo y para que el diablo... Eso no pasa. No va a pasar. Le va a meter más porquerías, es lo que va a hacer. Porque es el padre de la mentira y del engaño. Te va a hacer creer que sí sanó esto, pero le introdujo otra enfermedad. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este ciclo ni en el venidero. ¿Qué pasó ahí? Que los fariseos le adjudicaban la obra que estaba haciendo el Espíritu Santo de expulsar demonios. Ellos decían, no es el Espíritu Santo, es Belcebú. Ahí, adjudicarle algo al Espíritu Santo que es del diablo es pecado, y algo que es del diablo al Espíritu Santo es pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos, ay, ese es un hijo del diablo. Ay, ese predicador es del diablo. Y puede ser que sea el Espíritu Santo. Entras a una iglesia donde hay obra del Espíritu Santo y ves que alguien está... Sí es cierto, hay hermanitas que fingen, ¿verdad? O hermanos que fingen que están en el Espíritu. Pero si es el Espíritu Santo y tú vas y dices, ay, ni es el Espíritu Santo, esa hermana está más endemoniada que nada. Cuidado, cuidadito, no juzguen, tranquilos, no vaya a ser que caigamos en blasfemia por ignorantes, ¿verdad? Esas cosas son bien delicadas, tiene que haber mucho discernimiento de espíritu. Los ministros, los pastores, nosotros como hijos de Dios, tenemos que tener discernimiento antes de hablar, amén. Término blasfemia proviene del griego blatein, que significa injuriar. Significa injuriar. Los vocablos hebreos y griegos también se emplean con respecto a palabra y acto que atenta contra el honor, la honra, la fama de Dios. Tales frases o hechos abarcan
las maledicencias, maldiciones, afrentas, calumnias, injurias, imprecaciones. En la Reina Valera generalmente se reserva ese término como los casos que se difaman el nombre o el carácter de Dios. Esa es la blasfemia. Cuidado también con usar el nombre de Dios en vano. Últimamente en las iglesias, el Espíritu Santo me dijo. Cuidado si tú quieres manipular usando el nombre de Dios, adjudicándole al Espíritu Santo algo que Él no hizo o algo que Él no dijo. No uséis el nombre de Dios en vano. Y el Espíritu Santo hizo, y el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me reveló, cuando Él no ha hecho nada y tú estás hablando, tratando de usarlo para manipular. Cuidado, no vayas a caer en blasfemia, no vayas a deshonrarlo, no vayas a afrentarlo, a calumniar. Amén. Cuidado. ¿Qué es injurias? En teología, la injuria se refiere a un acto o expresión que atenta contra la dignidad de Dios, menoscabando su reputación o faltándole el respeto. Se manifiesta a través de la palabra odio, reproche o desafío, o mediante la profanación, lo que les decía yo ahorita, profanación del nombre de Dios, que en esencia es una ofensa verbal contra la majestad divina. Eso ahorita está terrible. En los conciertos de muchos artistas hacen rituales, burlas, ofrendas, afrentas, de todo, hermanos. Ojo. Blasfemo por ignorancia. ¿Puede haber gente blasfema por ignorancia? Hoy estás muy a tiempo. Si tú antes no sabías lo que te estoy diciendo ahorita, no sabías que era pecado, estás muy a tiempo de pedirle perdón y arrepentirte, como lo hizo el apóstol Pablo. En 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Antes tú probablemente te invitaban a la iglesia y mirabas que las hermanitas se caían y te reías y te burlabas. Lo hacías por ignorancia. Pídele perdón a Dios. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia, perseguía apóstoles, mataba, y él pensaba en su cabecita que era lo correcto y que él estaba bien. Por eso dice que por gracia lo perdonaron, porque era por incrédulo, por ignorante, como mucha gente que entra en las iglesias incrédulos, ignorantes, y empiezan a hacer burla. Si una vez lo hiciste, pues arrepiéntate y pídele perdón a Dios. Amén. Pecados por ignorancia. En la teología cristiana, el pecado por ignorancia se refiere a la comisión de una acción que va en contra de la voluntad de Dios, pero sin tener pleno conocimiento de que esta acción es pecaminosa. Tenemos ahí familiares que se burlan, que te hacen mofa, que por ignorancia. Oremos por esa gente para que el Señor lo alcance. Hay gente que hace mucho pecado por ignorancia o blasfemia por ignorancia. Se vale orar por esos. Se vale, amén. En Lucas 12:47-48 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. ¿Por qué? Por ignorancia. Dice que hizo cosas malas, pero sin tener conocimiento de que eran malas. El castigo será menor. No recibirá tantos azotes como el que sí tenía conocimiento y lo hizo con conocimiento. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Amén. No es lo mismo que peque un pastor a que peque una ovejita. No es lo mismo. Se supone que el cura, el sacerdote, el pastor, el maestro, el apóstol, el evangelista, tienen mucho conocimiento de la palabra. Y entre más tú sabes, más vas a pecar con pleno conocimiento, el castigo será mayor a que si tú pecas por ignorancia. ¿Amén? Indica que aquellos que pecan conocimiento de la voluntad de Dios recibirán un castigo mayor que aquellos que pecan por ignorancia. 1 Timoteo 1:13, vuelvo a leer lo que dijo el apóstol Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador,
mas fui recibido a misericordia. O sea, está bien, no te preocupes, Pablo. Eras ignorante e incrédulo. La gracia y la misericordia de Dios te perdonan y te cubren. ¿Ven? Menciona que fue recibido a misericordia por haber cometido ese error. Aunque la ignorancia no elimina la responsabilidad por el pecado, sí puede influir en la gravedad de la consecuencia y la posibilidad de recibir perdón. A reconocer la falta, el Señor no se resiste a los corazones arrepentidos, hermanos. Si tú estás en un pecado, pídele auxilio al Espíritu Santo. Si tú caíste, arrepiéntete, pero arrepentimiento significa alejarte y dejar de hacer esa práctica. No remordimiento, sino arrepentimiento genuino que dé frutos dignos de arrepentimiento, que es alejarte del pecado. Amén. Hasta aquí la clase. Hasta aquí la clase. Ya es la tercera. Va a haber una cuarta y ya vamos a terminar. ¿Ok? En la próxima clase, yo creo que ya con este entendimiento vamos a tener más claro quiénes se van a presentar con Cristo Jesús en el juicio del Cordero y quiénes se van a presentar en el juicio del trono blanco. ¿Ok? Y ya sabemos qué pecados, los libros que se van a abrir, que se va a leer. Un poquito ya tenemos más conocimiento. Pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna duda, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No me digan que no se miraron las dispositivas. ¿Alguien pudiera prender el micrófono y decirme si sí pudieron ver el PowerPoint? ¿El PowerPoint de las clases de ahora? Mande. ¿A qué PowerPoint se está refiriendo, pastora? ¿A las clases de hoy día? Ajá, sí se miró. Es que alguien puso y que no se estaba Sí, proyectando la pantalla. se ha estado proyectando bien, está bien. Ah, ok, gracias. Hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pastora, ¿me oye, verdad? Sí, claro. Ok, gracias ante todo y por su enseñanza. Creo que particularmente hablando de mi persona, creo que salgo cada vez más fortalecido y con mayor conocimiento de la palabra, ya que tal vez en muchas iglesias casi no se profundiza tanto el escudriñar las palabras, la palabra de Dios, pero este tema, como usted lo decía muy bien, es tan importante porque muchos creemos de que pues recibimos a Dios y y de ahí ya como si fuese algo en automático y casi nos despreocupamos por seguir manteniéndolo, esta salvación que es por gracia. Um, y mm, yo me pregunto más que todo, tal vez, por aquellas personas que cuando conocen a Dios, conocen la palabra, entregan su vida a Dios, por decir, en un servicio evangelístico, en un culto o en cualquier otro momento, pero no son discipulados finalmente, porque finalmente creo que al inicio usted decía de que, y es cierto de que muchos venimos a los pies de Dios porque estamos pasando algún momento de tribulación, algún momento de oscuridad en nuestras vidas, y creo que es donde ahí se da el mayor grado de poder, digamos, o arrepentimiento de cada uno, ¿no? Pero una vez aceptado a Cristo, muchos no son discipulados, ¿verdad? Muchos no son discipulados, y pues continúan
con su vida, si se quiere decir, tradicional. En cuanto a la salvación, estos hermanos que no se han discipulado, pero sí han aceptado a Cristo, finalmente en el momento de la segunda venida de nuestro Dios o de Jesús, eh, ¿cuál sería dónde ellos se van a encontrar eh, en, cuando ya sea el juicio, digamos, ¿no? El juicio en el juicio en la segunda venida de Dios, de Jesús, ¿no? El juicio del trono blanco. Aquí mismo la palabra dice que van a ser juzgados según el conocimiento que tengan. Por eso la palabra de Dios dice, hay de aquellos que se dicen ser maestros sin serlos. Los maestros van a ser juzgados bien duros. Yo no entiendo mucha gente que quiere ser pastor, porque un pastor tiene que ser maestro. El pastor tiene que discipular, alimentar, fortalecer, establecer, limpiar a las ovejas por medio de la palabra. Entonces, esas personas que aceptan, pero no fueron discipuladas porque ni siquiera sabían que tenían que ser discipuladas, van a ser juzgadas según sus obras, según su conciencia. La Biblia habla también que, miren, en esta venida del Señor Jesucristo va a juzgar mucho la intención del corazón. Va a ofrecer, miren, yo tengo un ejemplo. Yo era católica, apostólica y romana por cultura, por tradición familiar. ¿Ok? Cuando yo iba a misa, a mí no me pasaba nada. Pero el Señor sabe que yo estaba buscando de Dios. Y para mí no era pecado estar en fornicación o ser madre soltera. No lo era. Para mí no era pecado. Yo estaba en pecado de ignorancia, se pudiera decir, porque pues era bien natural, bien normal, todo el mundo lo hacía. Me iban a juzgar según el conocimiento que yo tenía. Yo te lo prometo, llegó la palabra de Dios y cuando yo me voy enterando que no, ahí ya yo tuve que decidir santificarme, apartarme y dejar eso, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que vamos a ser juzgados según nuestras obras. No alcancé, no les quise poner ya más. En la otra clase vamos a hablar un poquito más de los juicios y los tronos. Pero así va a ser, hermano. Va a estar su nombre y va a empezar el Señor a sacar los libros a ser juzgados. Miren, por ejemplo, ahorita ya cuando ustedes leen la palabra de Dios y el Señor te dice, trata a tu mujer como algo frágil, como Cristo trata a la iglesia. Y también dice, hombres, no maltraten a sus esposas para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces, ahí van a estar escrito en el libro de la vida las cosas buenas y las cosas malas, si obedeciste o no obedeciste. Otro mandato es, oye, instruye al niño en tu camino, de pequeño que de grande no se apartará. Es un mandato de Dios, tú ya lo tienes, lo estás haciendo. Entonces tu vida va a empezar a cambiar. Tus buenas obras, tus malas obras, ahí van a estar en esos libros, según el conocimiento de la palabra de Dios. Así que depende. Dice que al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Eso sí, yo les quiero hablar en la próxima clase, que ya va a ser la última, ¿qué es la diferencia del que sí se discipula? ¿Qué es eso de muchos son los llamados y pocos los escogidos? ¿Qué te has escogido? ¿Y escogido para qué? ¿Ok? Y tú decides dónde quedarte. Si tú decides pasar de panzazo la salvación, amén. Pero si tú dices, no, como dice el apóstol Pablo, quiero correr la buena batalla, quiero correr la buena carrera y llegar a la meta. Ya es decisión de cada quien. Lo vemos la próxima clase con el favor de Dios. Yo quiero ver si entendí la clase. A ver. Entonces, hablando de que si la salvación se pierde, no entiendo como también que tiene mucho que ver las intenciones del corazón, ¿no? O sea, que a veces estamos metidos en asuntos que a veces no somos como que de acuerdo, pero Dios conoce nuestro corazón. Sí, pero se trata de que tú conozcas a Dios, no de que Dios te conozca a ti.
Lo que te va a hacer fuerte y lo que te va a levantar y restaurar, se trata de que tú conozcas a Dios, no de que, obvio, la palabra de Dios dice que Él sabe cuántos cabellos tiene nuestra cabeza, imagínate. Él ya nos conoce. El asunto de aceptar a Dios no es que Él te conozca a ti, sino de que tú lo conozcas a Él. Decía mi Pues Señor sí entra Jesucristo. como que la responsabilidad, ¿no? De haberlo conocido y de buscar para tratar Sí, de conocerlo, porque a veces, bueno, me pasa mucho pues que a mí, pues digamos que yo lo acepto, yo acepto a Dios y todo, pero pues también entra mucho la responsabilidad de cada persona, de cómo buscarlo, conocerlo y conocer qué es la verdad, porque sí es cierto que a veces tenemos al frente personas que en realidad pues ignoran lo que están enseñando y pues van guiando a otros peor de lo que ya estábamos, ¿no? Y sí, o sea, yo pienso que entre todo está la responsabilidad, así como somos responsables a veces de ir a un trabajo, cumplir con un horario, creo que también ahí entra en nosotros, después de conocer a Dios, la responsabilidad de buscarlo y de conocer para tratar de entender más y conocer de Él, ¿no? Porque a veces, sí, pues miren, sí, nos hacemos como los ciegos o los sordos o como dices, pues ya lo conocía y después, pero sí entra como el que tú también tengas esa responsabilidad de conocerlo más. sí, como decía ahí un versículo, decía que lo que nos hacía o nos acercaba era el conocimiento acerca de Él. Miren, hay un versículo por ahí que dice mi Señor Jesucristo, mi Padre siempre está conmigo porque yo hago lo que a Él le agrada. ¡Wow! Cuando yo leí eso, o sea, ¿cómo vas a hacer lo que a Dios le agrada si no lo conoces? Yo quiero que Él siempre esté conmigo. Y me dice el Señor Jesús, tú quieres que Dios siempre esté contigo así, dándote el favor. Haz lo que a Él le agrada. Dice, porque mi Padre siempre está conmigo, porque yo hago lo que le agrada. Tú no puedes agradar a Dios si no lo conoces. Y ser justos, pues, conocer qué es la justicia, porque me he fijado que si eres justo, leí, no me acuerdo por ahí en Proverbio, no me acuerdo, ¿verdad? De que el que tú seas justo, Dios te escucha. Sí, en Santiago, el Señor escucha la oración del justo. Ajá, y es que a veces suele pasar pues que aunque lo conocemos, pues nos hacemos como que no, o no le tomamos la importancia que lo tiene, ¿no? Al haberlo conocido, el no comportarnos de una manera justa como personas, pues en el área de que seamos, ya sea en el trabajo, como amigos, como padres, entra ahí también el que uno sea justo, porque queremos que Dios oiga todo, pero nuestro comportamiento no aprovecha, pues. Lo que pasa es que queremos que Dios nos escuche, pero nosotros no queremos escuchar a Dios. Esa es la verdad. O sea, y alguien nos tiene que decir, no se trata de que Dios te escuche, porque Él dice que antes de que uno abra la boca, Él ya conoce nuestra necesidad. Se trata de que nosotros lo escuchemos a Él. El Evangelio está llena de decisiones. O sea, yo sé que mira, cuando yo he entrado a iglesias, hay gente que tiene en unión libre como 15 años. Digo, ¿qué esperas? O sea, ¿por qué vivir en fornicación? A Dios no le agrada, ponte en orden. Gente que tiene un montón. No me he bautizado hasta que Dios me dé testimonio. Es que si está escrito en la palabra, ¿qué mayor testimonio quieres? Si aquí dice el Señor, que ¿sí me entiendes? Hay cosas que tú tienes que decidir, de decir, yo decido poner el orden porque ya tengo el conocimiento que esto no le agrada a Dios y que no me trae cosas buenas. Amén. Pastora, bueno, Mande. hablando de la salvación, y hace ratito usted dijo que hay personas que saben que están en pecado, que saben que están haciendo las cosas, no están haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere, y jamás le va a entrar, así dijo usted, que no les va a entrar el entendimiento, van a seguir con su vida porque no lo ven. Ahí, ¿cómo entra la salvación? ¿O se van directo a donde ya sabemos? Mira, yo tengo 2 domingos predicando acerca de las mentes.
que hay mentes entrenebrecidas, que hay mentes cauterizadas, ¿ok? Para eso está la oración, dice el apóstol Pablo, por eso oren, hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar, para que el Señor les toque el entendimiento. Es que sin arrepentimiento no hay acercamiento, no nos vamos a hacer tontos ni nos vamos a engañar. Si una gente no está arrepentida, si una gente, como dice Juan 3:19, si él ama más las tinieblas que la luz, él está rechazando la luz, que es Cristo. Yo soy la luz, el camino, la verdad y la vida. Y la gente dice, yo no quiero. Ahora, ¿qué está pasando? Pero luego dicen muy cómodamente, pero yo creo en Diosito, dice. ¿Qué es lo que va a pasar? He ahí una diferencia. Yo les voy a preguntar, ¿quieres estar en el tribunal de Cristo o en el trono blanco? En el trono blanco se van a abrir los libros y el único que va a decidir ahí va a ser Cristo Jesús. Porque si con la intención, no dice arrepentíos, pero si la gente no está arrepentida, no quiere, no le interese, esa persona está usando su libre albedrío. Mientras hay vida, hay esperanza. Por eso hay un montón de esposas orando por sus esposos en las iglesias. Señor, alcánzalo, Señor, que te conozca. Señor, sale al encuentro. Señor, háblale en sueños. Señor, que te acepte. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Papás, mamás orando por sus hijos, por familiares. Roguémosle a Dios para que por lo menos al final diga, Señor, me arrepiento, perdóname, tengo temor en mi corazón. Y el único que sabe si se salvan o no va a ser cuando los libros sean abiertos. Pecado deliberado. Pastora, y cuando los libros sean abiertos, el pecado va a ser expuesto delante de todos. Eso no sé, yo no he estado ahí todavía. No, me refiero a que si está escrito. Sí, en Apocalipsis 20, mija. Apocalipsis 20, ahí está. Déjame te lo leo. Apocalipsis 20:11 dice, yo creo que sí va a ser de todo, porque dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, en cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. ¿Por qué huyeron? Porque va a haber nuevo cielo y nueva tierra. Y luego dice, y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y después de que esos libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Después de leer todos los libros, al último se lee el libro de la vida. Y dice, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Pues va a ser un llamamiento, turú. Y pues sí, van a empezarse a leer las obras y no sé cómo la va a hacer el Señor, ¿verdad? Pero Él es todopoderoso. Se van a empezar a leer. Y si algunas cosas, como el pecado de apostasía, la blasfemia, y borró tu nombre del libro de la vida, pues no va a estar inscrito. Pero si se dan cuenta, hermanos, los pecados así pesados, es el libro es la blasfemia y la apostasía. Pastora, una consulta, una pregunta última. ¿Qué hay de aquellas personas que están ya, digamos, en la última etapa de su vida, que están para ya dejar este mundo y como quien dice, en último minuto aceptan a Dios en sus vidas? ¿Son salvos? ¿Está inscrito su libro o su nombre en el libro de la vida? Si se arrepintieron al final y aceptaron al Señor, sí. Ya no tuvieron tiempo de pecar, que pasaron limpios de panzazo. No llevan obras, pero son salvos. Ok, gracias, pastor. Por eso es bueno ir a los hospitales, a las cárceles. Sí, claro. Hay una enorme y gran tarea que tenemos, ¿no? Sí, que hay que hacer, para no fallar en esta dispensación.
Sí, por Amén. eso todo lo que estas clases, discipulados y todas las enseñanzas pues nos ayudan para eso, ¿no? Solamente es pues al margen de tomar conocimiento, poner en acción, ¿no? Poner en acción Amén. lo que vamos haciendo. Yes. Así es. ¿Alguien más tiene algo que comentar, hermanos? Pastora, una persona que conoció a Dios, de Dios, y se va al mundo y vuelve a su vida antigua, está en mucho peligro de caer en apostasía si no es. Y Sí, pues porque dice, no, yo no creo. Ay, no, yo ya estuve. No, eso no es cierto. Yo no creo. El diablo la puede enredar muy fácilmente. Decir, no, yo voy a creer a mi manera, a mi forma. Y empieza, es muy peligroso, muy, muy riesgoso. o Claro sea que pueden que, llegar, ay, no es cierto, pueden hasta blasfemar. o sea que Bien peligroso. como iglesia, como intercesores, es como prioridad estar orando por esas personas que pues que ya no se congregan, que ya no están yendo porque están en peligro de caer en apostasía, Así es. y pues terminas blasfemando también, ¿no? Puede ser que Eh, sí. Pero hay gente que se sale de una iglesia y se va a otra, ok. Pero hay gente que se va al mundo. sí, Se hablo de la que se va al regresa. mundo completamente. Es lo que Ajá. estaba diciendo ahí en Primera de Pedro, donde dice que es como la puerca lavada que se regresa al lodo y como el perro que se vuelve a comer su propio vómito. Que ya no hay más nada que hacer por ellos porque están pisando la sangre de Cristo. Esa sangre que una vez los limpió, ellos ya la rechazan. Está bien peligroso. Hay que orar por ellos. Tremendo, ¿no? Hay que hacer esa lista. Hay que empezar a orar por ellos. Amén, gracias, pastora. De nada. Si no hay, Sí, vamos a entonces en su momento, pastora, sus oraciones y las de todas las intercesoras en aquel tiempo me volvieron otra vez y no terminé en apostasía. Muchas gracias. Gracias. Sí, mi niña campana. Sí. Muchas campanas. Hay que orar por esas campanas. Claro que sí. La intercesión tiene poder. Amén. Claro que sí. Amén. 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 Bueno, entonces, si no hay más, vamos a orar para despedirnos y un poquito pedirle perdón a Dios si hemos caído en algún de ese tipo de pecado, ¿verdad? Padre, venimos hoy ante tu presencia, dándote gracias por tu amor, por el regalo inmerecido de gracia que nos das, por hablarnos a tiempo o fuera de tiempo, Padre bendito, Señor. Hoy venimos, Padre de gloria, poniéndonos a cuentas contigo, pidiéndote perdón, Señor. Si en algún momento te hemos fallado, si por ignorancia habíamos pecado, hoy tomamos conciencia, Padre de gloria, y cada uno, según haya pecado, póngase a cuentas con el Señor. Si fue en pecado deliberado, si fue tal vez hasta en blasfemia o apostasía, Padre, perdónanos, Padre bendito, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, el ayudador, danos la fuerza, la guía, la sabiduría para mantenernos en el camino firme hasta la venida de Cristo Jesús. Padre bendito, yo bendigo a tu pueblo. Que esta palabra no regrese vacía, Señor, que haga estragos, Padre. Que despierte conciencias, que nos dé la esperanza y la fuerza para seguir caminando en el camino, la verdad y la vida, por ese camino angosto, para entrar en esa puerta angosta que es Cristo Jesús. Te amamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amados hermanos. Ya la próxima clase es la última. Ok, Dios nos los bendiga. Cualquier duda, ahí estamos en contacto.